Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Cota. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Muy bien. Estaba Éxito. pensando si arrancarte con una pregunta, pero a lo mejor sí. Ciencia ficción. Nunca hemos hecho un episodio de ciencia ficción. No, Pienso hay cosas que se han parecido. Hemos tenido como vistazo al futuro. Ok, sí, ¿No? profecías. Profecías. Y hay Rosa con ciertas cuestiones. Sí, pero siento que ya en una sexta temporada, en algún momento también tenemos que hacerle ecos a las ficciones, ¿no? Porque la ficción es pues, sí, fundamental para nuestra especie, ¿no? Sin ir más lejos, hay quienes postulan que el hecho de entablar ficciones es lo que nos hace Homo sapiens y seres humanos, esas narrativas, ¿no? Que nos rodean. Y entonces pensaba que era más que momento para dedicar un episodio a ciencia ficción, fíjate. Pues, Está bueno. ¿De qué es este podcast? De ciencia. Bueno, entonces... Exacto. Y ya. Ciencia ficción, nada más ¿no? le agregas y ya está. Jugando con la ciencia ficción. Y luego haremos uno de cienciología. No, esa no. Pero a lo mejor de ficción científica, sí. Pero oye, pero... Y pensando en eso, estaba... ¿Tú consumes ciencia ficción? ¿Te gustan las películas de ciencia Sí. ficción? A ver, ¿qué te viene a la Sí. mente alguna que hayas visto? Pues todas estas que son distópicas, ¿no? Ajá. Desde Terminator Exacto. hasta Blade Runner. Ajá. Acabo de ver, ¿cómo se llama? Annihilation. Ok. Eh, Y todas ¿Qué esas más? que son distópicas y que hay quien diría que más bien hay que moverlas a current affairs, ¿no? O sea, antes era distopía y ahora es, Sí, es algo eventos que- cotidianos. Exacto. Sí, como 12 Monkeys, ¿no? También se parece un poco a ese, ¿No? Sí, a ese definitivamente. cotorreo. Pues mira, ya tocaste, por lo menos quería que tocaras una de las dos cosas o obras que irán guiando esta conversación hoy, porque dijiste Blade Runner, ¿cierto? Ujú. Y Blade Runner, como todas las otras que mencionaste, está basada en literatura. O sea, la mayoría de buenas películas en general se basan en libros muchas veces Ujú. y en la ciencia ficción en particular. Y Blade Runner entonces viene de este libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. ¿no? Ujú. Esa es su traducción al español. Título original, Do Androids Dream of Electric Sheep? Y es de Philip K. Dick, el gran Philip K. Dick, que es pues, probablemente el pilar o uno de los pilares de la ciencia ficción norteamericana. Y vamos a hacer una contraparte con el otro pilar del otro lado del mar, que es... ¿Te suena algún autor no norteamericano de ciencia Pamiuk. ficción? No. Mac. Que haga ciencia ficción. Ajá. Que no, No, sean. Sí, no, digo. Pues es no que es de- debe haber un chingo. No es de opción múltiple, ¿no? Ajá. No, o sea, hubo toda una serie de escritores rusos, algunos de ciencia ficción, pues, que en algún momento emigraron a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y que son, pues, de los pilares de ciencia ficción. Pero este no tenías por qué verlo, nada más quería ver si te venía a cuento. Stanislav Lem. Estaba Ok. esperando que dijeras Stanislav Lem, ¿no? Pero En eso estaba creo pensando. que confié demasiado en ti. Después de 6 temporadas de hacer este programa, pues creo que sobreestimo tus posibilidades y cómo te O perdono. sea, estás diciendo que soy un tarado inculto, ¿ah? No, para nada. Stanislav Lem, que es polaco, era polaco, ambos ya murieron. Digamos que es el otro pilar de la ciencia ficción. Y tanto Philip K. Dick como Stanislav Lem fueron fundamentales en su momento para reivindicar la ciencia ficción, el género, como alta literatura, ¿no? Es una tontería, debería ser una tontería, pero siempre en las cuestiones artísticas y en la literatura, sin lugar a dudas, hay como esta idea de que hubiera una alta literatura y lo demás, ¿no? Y que los géneros de entretenimiento, vaya como la novela negra, la ciencia ficción, el terror, de alguna manera no pueden trastocar esa alta literatura. Digo que es una tontería porque pues, es cíclica la cultura humana y a cada rato nos vamos dando cuenta que, no, el terror puede ser alta literatura. Pues está Frankenstein, ¿no? O sea, Ujú. digamos que el registro del género
no da por sí mismo una calidad o no calidad literaria. Pero bueno, como se nos olvida periódicamente, pues suceden estos fenómenos como estos dos autores que estamos empezando a deshilanar aquí, que en su momento reivindicaron a la ciencia ficción como un género de altos vuelos literarios, ¿no? Ambos como súper prolíficos. ¿Por quién quieres arrancar? ¿Qué prefieres, Estados Unidos, Polonia? Polonia. Nos vamos por Polonia. Polonia, me late. Nos vamos al otro lado. Piensa que Stanislav Lem, es un escritor de la época soviética, ¿no? Le tocó toda la época soviética. Nació en el 27. Ambos autores nacieron más o menos igual. En el 27 Stanislav Lem, Philip K. Dick en el 28. Y Stanislav Lem vivió hasta el 2006, o sea, vivió un montón de tiempo. Súper prolífico, fíjate, me encontré que hay como 27 millones de ejemplares vendidos, lo cual es una buena venta, ¿no? Vamos a pensarlo. 41 idiomas de traducción. Y entre sus obras, pues él siempre estuvo ahí como galopando entre como el contacto extraterrestre, era uno de sus temas, digamos, ¿qué pasa con esta especie de contacto o comunicación con otras conciencias, con otras civilizaciones? La cibernética, ¿no? Y son obras pues que van con el futuro, pero es más bien una sátira filosófica del presente, ¿no? Como suele funcionar bien la ciencia ficción, se usan estos, digamos, mundos especulativos para muchas veces hablar pues de la condición humana o de los tropiezos actuales también, ¿no? Pero entonces piensa, Stanislav Lem, por ejemplo, legó el libro del que vamos a hablar más específicamente, nos vamos a zambullir, que es Solaris. ¿Tú has escuchado hablar de Solaris? Sí. ¿Viste la película? Es, como que es de esta ola de las pelis, no muy lejanas, ¿no? Como de menos de 10 años, que son viajes temporal espaciales. Bueno, por ahí tienes digamos, el principio del imaginario cultural. Se adaptó 3 veces en realidad Solaris, y la que tú estás trayendo a cuentas probablemente sea la peor de las 3, que es una película de Steven Soderbergh, ¿no? Del 2002. Nos tocó por ahí como en la prepa, ¿no? O sea, saliendo de prepa por ahí. Y creo que sale George Clooney y demás. Pero bueno, Soderbergh, mis respetos para Soderbergh, saludos a Soderbergh, pero esa película en específico, su versión de Solaris, es deja mucho que desear, vaya. Pero antes hubo otra versión de Tarkovsky, sin ir más lejos, del mismísimo Tarkovsky, del 72, que ganó Cannes, ¿no? O sea, fue una película, es un hito cultural y pues quien la haya visto sabrá que pues tiene toda esta poesía visual clásica de Tarkovsky, muy contemplativa. Es una película que yo siempre digo que hay que ver es de estas películas que hay que ver como un sábado a las 12 del día, porque si la pones en la noche te noquea, ¿no? Es larga. Y sin embargo, también Tarkovsky, siendo un gran director, es probablemente sus películas menos logradas, fíjate. ¿Por qué? Porque, bueno, el libro literariamente pues es muy complicado de adaptar. O sea, todas estas, digamos que la adaptación cinematográfica casi siempre que viene de literaria, pues te llevas la trama. Lo que adaptas es la trama. Pero la trama muchas veces de estos libros no es lo más interesante, ¿no? Sino las implicaciones que lleva esa trama. O sea, digamos, la trama de Solaris en un sentido pues es sencilla, pero todo lo demás del libro es bestial y eso es lo que hace que sea una obra de altos vuelos. Y luego tú la adaptas y nada más adaptas la trama y entonces como que se pierde. De hecho, Tarkovsky vio, obviamente, Stanislav Lem vio la película de Tarkovsky, trabajaron juntos, se pelearon varias veces, ¿no? Se admiraban, pero se peleaban. Y le decía como, pero dude, dejaste afuera todo lo que valía la pena, ¿no? En mi libro. Y nada más dejas un poco como el filito de historia romántica, ¿no? Ahorita que volvamos, vamos a aventarnos ahí. Nada más para que vayan pensando lo que es Solaris o teniéndolo un poco en la cabeza. Es un planeta, Solaris, es un planeta que es un mar, o sea, es un planeta cubierto de mar, pero que de alguna manera es un planeta que pues es como un ser vivo, ¿no? Es como un planeta consciente en sí mismo. Y este mar tiene pues muchas peculiaridades, como que se adopta formas, ¿no? O sea, se pueden transmutar la superficie y estas formas que va adoptando pues no son no son aleatorias, vaya, y están en respuesta a, o sea, piensa que este planeta, estamos como en un horizonte en que los humanos ya somos una especie intergaláctica y ya llevamos mucho tiempo descubriendo otras conciencias, otras civilizaciones, y este planeta pues es uno de ellos.
Y en el marco de la historia llevamos ya siglos explorando el planeta. Entonces es padrísimo porque en realidad hay gran parte del libro se trata de las discusiones científicas y filosóficas que ha habido tras un siglo de estudiar este planeta, ¿no? Y cómo hubo un auge, los solaristas se llaman, y como toda la polémica, y ni siquiera se pueden poner de acuerdo si está vivo o no, o si es consciente o no. Y eso es parte, pues, fundamental de lo que le da onda a este libro, que es que en realidad está haciendo un poco un estudio de cómo funciona la ciencia, ¿no? Y un poco los límites a veces de nuestro propio conocimiento. Y ahí te va. Si no te puedes entender ni a ti mismo, imagínate, si ustedes, yo, no nos terminamos de comprender del todo como personas, imagínense una inteligencia extraterrestre, ¿no? O sea, estamos lejísimos de poder imponer, digamos, las condiciones de ese intercambio. Pero bueno, si quieren, ahora que volvamos, nos zambullimos en este planeta consciente de mar protoplásmico llamado Solaris. Perrísimo. Vamos y volvemos. Están escuchando El Masaje Cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en El Masaje Cerebral. Estamos hablando de un libro de ciencia ficción llamado Solaris, de Stanislav Lem. Puedes decirle Lem, ¿no? Porque además Stanislav es como Stanislao y quién sabe cómo se pronuncia en polaco. Entonces, digamos Lem. Pero antes de llegar al corte del primer bloque, me acordé mucho de Las Montañas de la Locura de Lovecraft, que justamente como que una de las cosas que ocurre en muchas de los libros de ciencia ficción o películas de ciencia ficción es que son descubrimientos, ¿no? Como recientes. Y entonces se trata mucho de ese descubrimiento, de cómo se va describiendo el lugar y cómo cosas que tienen similitudes con, o sea, esto lo hace mucho Lovecraft. Tiene páginas describiendo las montañas altísimas, los seres que se va encontrando en estas cavernas debajo del hielo y demás. Y es muy interesante eso, ¿no? O sea, la ciencia ficción te invita a pensar desde cosas que ya conoces, pero te lo trastoca o lo mueve hacia otro lado para que le des tú una interpretación distinta, ¿no? Por eso no es raro que nos encontremos en varias cosas, varios libros u obras de ciencia ficción, cosas que ya medio conocemos, ¿no? Claro. Como estas superarañas de la Guerra de los Mundos o estas... es nomás un cangrejo gigantesco, ¿no? Exacto, o sea, sí, que es como lo mismo pero gigantesco, ¿no? O Dune, ¿no? Que son estos gusanos que a lo mejor microscópicamente hay cosas muy similares, ¿no? Pero si lo pones en su versión muchísimo más grande, pues ya se convierte en un monstruo horrendo, ¿no? Haz un ácaro del tamaño de esta cabina y ya que te cuento, ¿no? Y ya. O sea, sí, totalmente. Y entonces, bueno, pero lo que me gustaba mucho de esto que estabas platicando, que yo no he leído Solaris, es el cómo se... un planeta, de entrada, que es pura agua, pero que además se modifica a sí mismo como una especie de ser viviente unitario, ¿no? Piensa que es como si fuera una amiba gigante, ¿no? O sea, piensa que tiene una superficie, es una amiba, digamos, tiene una superficie un tanto amorfa, ¿no? Si bien contenida, tiene una membrana citoplasmática, de alguna manera, pues puede adoptar diferentes formas. Y este planeta es un poco eso, claro, llevado al extremo, o sea, tamaño planeta, pero justamente ahorita que decías tú, mucha parte de los estudios de estos solaristas que llevan, o sea, el tiempo de la obra llega, el protagonista, cuando llega ahí, ya llevaba un siglo de estudios, los solaristas, antes de que él naciera, imagínate. Y ahora él es como esta tercera, cuarta, quinta generación de científicos que llegan al planeta, ya en un momento como de decadencia, porque claramente, imagínate, si la exploración espacial cuánto cuesta y estudiar un planeta que está lejísimos cuánto costaría, y siempre hay estas peleas, ¿no? En esta balanza en la ciencia de qué fondeamos y qué no, y qué vale la pena fondear y qué no. Imagínate esta exploración. Entonces, obviamente ya pasó todo este legado, digamos, de discusiones, y entonces ya están como en una decadencia ahí en Solaris. Allá está una estación espacial que es a donde llega el personaje. El personaje se llama Chris Kelvin, y él llega a esta estación, es como el nuevo enviado, es un psicólogo, fíjate qué curioso, que tu protagonista es un psicólogo de una novela que es profundamente sobre la psique humana,
y llega y se encuentra una situación ahí muy extraña en que murió el que era un poco el líder del proyecto en condiciones extrañas, acaba de morir, hace cuenta unos días anterior, y solo hay 2 tipos más en la estación, un cuate que se llama Snow y otro que se llama Sartorius, y están súper extraños. Todo está rarísimo, ¿no? Todo está un poco así, como que ahí pasó como lo que dices tú, un pequeño giro de circunstancias y todo está súper extraño. Y bueno, y poco a poco que Chris va descubriendo que lo que empieza a pasar ahí en Solaris es que el mar nos devuelve ya pues proyecciones de tu propia mente. O sea, saca de tu cabeza a alguna persona con la que tú tengas un recuerdo traumático, digamos, y te la regresa y te la pone enfrente. O sea, gente muerta, ¿no? Sobre todo. Y eso pues es algo que todo humano lleva, ¿no? Todo mundo tiene algún tipo de relación o momento que le causó cierta pues, culpa. Entonces, en el caso de Chris, es su expareja que se suicidó. Y entonces, pues a través de que reaparece, ¿no? Porque además la persona esta que le llaman visitantes, es realmente como una persona. Lo que pasa es que como que acaba de aparecer, o sea, tampoco tiene su propia memoria del todo, pero imagínate tú que te aparece así tu pues mamá muerta o alguien, o un hijo, vaya. Hay uno de los personajes que le sale un hijo y pues lo último que quieres es que se vayan, ¿no? O sea, entonces empieza una cosa como de la psicología humana muy fuerte. Y es que, fíjate, el planeta, o sea, nosotros no podemos entablar mucho como comunicación con este planeta, pero el planeta nos está devolviendo una proyección de lo humano, otro humano, además como con creo que es algo que nos hace a todos humanos, ¿no? Estas carencias, estas recuerdos, pues sí, traumáticos, estas faltas, estas culpas, todo el mundo las lleva. Pero bueno, entonces esto está en paralelos, estos visitantes, a lo que ha sucedido en Solaris durante siglos. Y ahora que decías tú de la descripción, es curioso porque a través de como que de la biblioteca de este centro de esta estación espacial, que Chris va a buscar respuestas ahí, pues es como una muy buena estrategia narrativa, porque entonces te va presentando todos esos estudios que se hicieron en diferentes momentos sin tener que acabarlos, ¿no? Nada más. Entonces, gran parte de lo que hicimos los humanos ahí en Solaris es lo que sabemos hacer, que es describir. Entonces, hay como varios pasajes de descripciones de las formas que adopta el mar, este mar protoplásmico, que genera como momentos sólidos. O sea, puedes caminar encima de estas cosas que hace, pero justamente lo que tú decías, juega mucho con pues maquinaciones terrestres, o sea, como hay unos que son como hongos, ¿no? O sea, son como hongos gigantes que crecen, otros son como algas, otros son como cristales, y estas pues proyecciones las describe ahí Stanisław Lem, se da grasa, vaya, y hay como lugares enormes, como catedrales gigantes que puedes recorrer caminando. Y entonces a lo largo de todas estas exploraciones, pues gran parte de lo que hemos logrado los humanos es describir, pero no comprender nada. Que eso es clásico del humano, claro, clasificar, ¿no? Y bueno, ya en toda esta serie de misiones, pues ha habido muertos, obviamente, ha habido mucha gente que ha estado en Solaris. Nadie ha logrado como desentrañar el enigma y ahora están pues estos visitantes que con cada personaje que está ahí en la estación le generan pues un pequeño delirio a cada uno y además quieres esconder a tu visitante de los otros porque no sabes si los otros tienen visitantes o no, ¿no? Y poco a poco ahí se va dando cuenta Chris que el que era como el capitán, digamos, de la estación, se suicidó, ¿no? O sea, no pudo con el delirio probablemente del visitante que le tocó, que además anda por ahí todavía paseando la visitante y se suicida. Entonces, bueno, es una situación extrañísima dentro de ya un planeta extraño en sí mismo. Y claro, ¿qué empieza a pasar ahí entre estos 3 personajes? Que lo de siempre, que en los humanos, lo que no puedes comprender, entonces lo quieres destruir. O sea, empiezan a pensar cómo nos deshacemos de estos visitantes. O sea, a la vez de que, por ejemplo, Chris ya se plantea quedarse a vivir ahí porque quiere estar con su expareja muerta, ¿no? Obviamente. Cámara. Te ofrece esa posibilidad no realista, pero bueno, como sentimentalmente, emocionalmente quisieras eso. Y por otro lado, pues los otros personajes que ya llevan más tiempo ahí, ya han intentado destruir a sus visitantes varias veces y no sé qué, y ahora ya quieren destruir al planeta. Es un poco como, esa es la gran, digamos, reflexión completa, que es, pues esas inteligencias las deberíamos dejar ser, ¿no? O sea, ¿qué hace el humano ahí? Claro, sí. Y luego piénsalo, o sea, ya no piensa en cómo te comunicas con un planeta consciente, cómo nos comunicamos con las ballenas, ¿no? ¿Cómo te comunicas con los cetáceos? No podemos, o sea, y si pudiéramos, porque pronto a lo mejor podamos, a través de la inteligencia artificial, decodificar el idioma cetáceo de una ballena,
como en Nemo hablan cetáceos, ¿no? Ajá, sí. Digamos, hablar cetáceo realmente, ¿qué le dices? O sea, y además, ¿qué le dices? Y esperaría el humano, como siempre la conciencia humana, que te respondiera esta ballena en tus términos, o este planeta, que te respondiera algo que tú puedas comprender. Porque la conciencia humana tiene esta idea de que, bueno, lo que es inteligente en mis términos. Para nada. Probablemente una ballena no te quiere decir nada, ¿no? O sea... Claro, o sea, si nosotros como especie hemos cambiado en cientos de años, miles de años, el tipo de lenguaje. O sea, nosotros no podríamos entender a un español de... No, ya deja tú una ballena. Ajá, de 1400, totalmente. ¿no? Entonces, probablemente ni siquiera estemos hablando de las mismas cosas, ¿no? Seguro. O no estemos prestando atención a las mismas cosas. Totalmente. Es interesantísimo, la neta. O sea, el lenguaje es una de esas cosas que también se mueve constantemente. Sí, muta. Y que habla de su entorno y de un momento específico. Totalmente. ¿No? Oye, vamos a otro corte. Vamos a otro corte y regresamos para seguir hablando en este masaje cerebral de la ciencia ficción. Exacto. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos aquí, Claudio y yo, en el masaje cerebral dedicado a la ciencia ficción, hablando de pues dos obras, digamos, pilares de la ciencia ficción, vamos a decir ya mundial, porque la que estábamos diciendo era polaca, ¿no? Soviética, escrita por Stanislav Lem, y ya pronto vamos a entrar pues a la obra de Philip K. Dick, ¿no? De Estados Unidos. Nada más era importante decir un poco para también empezar a trazar las diferencias entre autores, que es una locura. O sea, Stanislav Lem era médico, piensa eso, y fue parte de la resistencia durante la guerra. Era judío, viviendo en Polonia. La mayor parte de su familia la mataron en el Holocausto. Él sobrevivió pues junto con, creo que un primo. O sea, quedan muy poquitos de su familia realmente. Tiene todos estos eventos pues muy heavy. Y después un poco de la guerra y de ser médico en la guerra, como que él empieza a escribir más, o a lo mejor ya lo hacía, pero empieza a tomarse más en serio esta carrera de literaria. Y su primer libro se llama El Hospital de las Transfiguraciones. Y es pues una cosa muy como de la guerra, pero llevado a ciencia ficción. Y tiene un montón de obras. O sea, Solaris probablemente es el más conocido de este lado, en el mundo occidental al menos. Pero tiene, por ejemplo, un libro padrísimo que se llama La voz de su amo, en que los humanos detectamos una señal de radio ahí en el espacio y de pronto pues empezamos a interpretarla y resulta que la señal es un código como para que hagamos a un ser. O sea, como que es una inteligencia, ¿no? De otra galaxia mandándonos un código para que podamos generar un alien, vaya, aquí en el planeta. Cámara. Y bueno, te imaginas lo que pasa. Y entonces siempre es como estas luchas entre el ejército y los científicos y quién maneja el conocimiento. Y bueno, son buenísimas. También tiene otra que es la fiebre del heno, Memorias encontradas en una bañera, La Siberiada. Tiene un montón de obra. Vale muchísimo la pena Stanislav Lem. Yo siempre digo que es mi autor de ciencia ficción favorito absoluto, porque además se tratan mucho es como filosofía realmente, y como filosofía de la ciencia. Y él realmente tiene algunos ensayos también como pues de profecías, como lo decíamos hace ratito, y son muy atinadas, como todo lo que escribía Stanislav Lem en los 70, 80, de cómo veía que iba a ser el mundo ahorita, le pegó con ¿neta? Muchas cosas, Cámara. no con todo, ¿no? Y del otro lado de la moneda, tenemos del otro lado del mundo, pues estaba Philip K. Dick, que fíjate que entre ellos dos, o sea, Stanislav Lem leía a Philip K. Dick y le gustaba mucho y tradujo varios libros de Philip K. Dick y lo invitaba a ir a Polonia. Y Philip K. Dick, fiel a su naturaleza, digamos, de Guerra Fría y piensa qué diferente ¿no? Lem era un médico, digamos, un tipo ecuánime. Philip K. Dick era un loco total, le encantaban las drogas, era alcohólico, tuvo 5 esposas, era como... Una fichita. Como un terremoto de persona, ¿no? Pseudo esquizofrénico, él mismo tenía dudas si era esquizofrénico, tuvo varias crisis psicóticas. Fíjate que cuando él nació tenía una melliza, o sea, eran gemelos, y su gemela murió a las 5 semanas de vida. Cámara. Y entonces cuentan que en el jardín de su casa estaba la tumba de la hermana, donde la pusieron, y junto a la lápida de él.
O sea, los gringos son gringos, ¿no? Hijos. Y entonces Philip K. Dick creció con, pues, tiene mucho esta idea como del gemelo fantasma, ¿no? O sea, y todo el tiempo como que sus libros son de la realidad erosionada, como de que hay una realidad adentro de la realidad, o que tú descubres que tú en realidad no eres tú, o que tú eras el sueño realmente de ti, ¿sabes? Este tipo de... Sí. Eso es como la metafísica y bueno... Con todo esto, yo no sé a qué horas escribía este señor, imagínate, dejó un legado de 36 novelas y 121 cuentos, ¿no? Relatos de ciencia ficción, que son de lo mejor que se ha escrito nunca. O sea, por eso Stanislav Lem lo admiraba muchísimo. O sea, lo que pasa es que era un psicótico loco, ¿no? Imagínate que en algún momento Stanislav Lem lo invitaba, ¿no? Y empezaron a tener una relación epistolar de unos años de intercambiar cartas. Y en algún momento se le botó la pepita a Philip K. Dick y dijo, no, es que Lem no existe. Lem no existe. En realidad es un contubernio de comunistas que lo que están es a través de la cultura intentando transminar el comunismo en Estados Unidos. Pues estaban en plena Guerra Fría. Y entonces dijo, yo no voy a ir allá porque lo que quieren hacer es que ellos quieren hacerme comunista. Y entonces lo acusó con el FBI. O sea, era un loco total, Philip K. Dick. Y con todo eso, Lem nunca le perdió la estima. O sea, pues sabía ver a la persona como era. Que estaba chiflado. Que estaba medio loco, pero que eso no quitaba que fuera un autorazo. O sea, tú piensas que los libros de Philip K. Dick, les apuesto a ustedes allá afuera, han visto por lo menos alguna de las películas basadas en estos libros. Es probablemente uno de los autores cuya, digamos, ya ahorita la ramificación de las obras adaptadas de sus novelas generan creo que $1 billón anuales. O sea, es una máquina porque realmente, o sea, si vieron Minority Report, ¿te suena Minority Report? Sí. Bueno, ese es un cuento de Philip K. Dick. Si vieron Blade Runner, bueno, pues ya les decía yo que eso es una novela de Philip K. Dick. Hay una que se volvió una serie ahora que se llama El hombre en el castillo, The Man in the High Castle, que es una novela especulativa en que es como la Segunda Guerra Mundial, pero los nazis y los japoneses ganan, ¿no? No hay bombas de Hiroshima en Nagasaki, ganan y entonces todo Estados Unidos está dividido entre Alemania y Japón, ¿no? Es como si el muro de Berlín estuviera acá. Y es buenísimo esa especulación, porque eso ya te da material, ¿no? Y esa pues ganó el premio Hugo, fue una obra muy reconocida en su momento y ahora es una serie. Y así tiene muchos, ¿eh? O sea, hay realmente... Hay como 3 series nuevas basadas también en otros de sus libros. Vaya, era un tipo muy prolífico y que dejó mucha obra. Y entre ellas, pues probablemente la más famosa es Do Androids Dream of Electric Sheep, ¿no? Que a lo mejor es todavía más vigente. O sea, lo que quiero decir es que estos dos autores, piensa que Solaris es del 61, se publicó en el 61. Y esta Do Androids Dream of Electric Sheep se publicó en el 68. Son pues muy paralelas las obras contemporáneas. Y siguen siendo totalmente vigentes. O sea, a lo mejor ahorita la humanidad, pues todavía estamos lejos del contacto extraterrestre, pero va a llegar a pasar probablemente. Y en su momento ganará vigencia o no. Pero Philip K. Dick, o sea, el libro de este que vamos a empezar a hablar ahorita, pues se trata de los replicantes, se trata de la inteligencia artificial, pero inteligencia real, y cómo disciernes entre humano y máquina, ¿no? Eso es básicamente de lo que se trata. Y este mundo especulativo de Philip K. Dick, digamos que es un poco más cercano que el de Solaris, o sea, es algo que va a suceder o está sucediendo ya, y pinta un mundo en el que pues los animales se han extinto. Todos los animales casi están extintos y los hemos ido sustituyendo por robots, por sustitutos artificiales, copias artificiales, replicantes, que además es lo que más veneramos como sociedad. O sea, en la película sale poquito eso. Los libros siempre pues, van a ser más profundos que las películas, decíamos. No solo es la trama a lo mejor la conocen porque si vieron la película pues la saben, que es que hay replicantes humanos y algunos de estos replicantes humanos que usamos nosotros para explotar colonias en otros planetas y en otras lunas regresan a la Tierra porque no quieren dejar de existir. O sea, un poco vienen buscando, es como el hijo pródigo, ¿no? El regreso del hijo pródigo y no quieren ser desactivados. Pero entonces ya son como el Nexus 6, ¿no? Que ya es como, digamos, un robot humanoide casi que superior al humano, ¿no? Y regresan y entonces está este personaje que es Deckard, que es el protagonista, que es un cazarrecompensas. Entonces cuando regresan estos replicantes a la Tierra, se contratan a cazarrecompensas para que los cacen y los eliminen. Les eliminen. Entonces como detective, digamos, entre detective / cazarrecompensas, que los tiene que eliminar, pero que a la vez en su casa pues tiene una cabra eléctrica
Porque lo que más atesora la humanidad, imagínate, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Si nos quedamos sin animales o si nos empezamos a quedar sin animales, lo que más apreciamos son esos animales. Y si no puedes tener un animal real de los pocos que quedan, entonces tienes un sustituto artificial. Entonces la novela en realidad es una reflexión un poco que piensa en eso. O sea, finalmente si nosotros también somos animales. Entonces, si ya sustituimos a todos los otros animales por robots, pues eventualmente nos va a pasar también a nosotros. Entonces esta novela lo que está sucediendo es como el primer momento de ese nuevo orden, ¿no? O sea, ahorita es el último momento en que todavía hay cazarrecompensas que sacan a estas replicantes, pero muy probablemente si esta novela transcurriera 20 años después en ese mismo mundo o 30 años después, cada vez habría más replicantes y cada vez menos humanos, porque pues lo que le hicimos al resto de animales lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Esto se toca un poquito con esa teoría de la conspiración que dice que no existen los pájaros. No existen los pájaros. No existen los pájaros. Birds aren't real. Y que todos son drones. Exacto. Algún día vamos para allá, ¿no? Ese es el mundo distópico de Philip K. Dick. Bueno, y Philip K. Dick no se pudo haber inventado una teoría de conspiración más loca que esa, ¿no? O sea, es que Estados Unidos están muy locos. O sea, piensa que hay 28 millones de personas que siguen esta teoría conspiratoria de que los pájaros no existen. Eso está... Que además empezó como un chiste, ¿no? Ya lo habíamos contado. Empezó con un cuate en una marcha de Trump, precisamente, que dijo, esto está salido de control, y entonces dibujó en una cartulina Birds Don't Exist y lo empezó a mostrar y al contrario de lo que parecería empezó a tener adeptos, ¿no? Me encanta. Chale. Oye, vamos a nuestro último corte. Sí. Y regresamos para seguir platicando de Philip K. Dick aquí en El Masaje Cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en El Ocaso del Masaje Cerebral. Hoy hemos estado platicando de dos escritores de ciencia ficción, pero algo que a mí me resonó ahorita mientras lo decías, y que a lo mejor es porque lo tengo muy fresco y lo estoy leyendo. La Biblia. Es una reflexión alrededor de todas estas películas de ciencia ficción que siempre están llevadas, al menos muchas distopías tienen que ver como con un esquema de gobierno totalitario, ¿no? Totalmente. Medio fascismo, medio por ahí. Sí. Pero un libro que estoy leyendo que se llama Realismo Capitalista, que es de Mark Fisher, empieza platicando de los niños del hombre, ¿no? Pero habla como de este esquema en el que ya no es un fascismo, sino como un capitalismo... Radical. Ajá, radical, pero además como... Sí, como en una situación rara en la que ya ni siquiera es importante porque ha dejado de procrearse la humanidad, ¿no? Ajá. Y entonces me resulta chido porque creo que parte de las distopías siempre están planteadas en escenarios a los que no queremos volver, ¿no? O no queremos llegar. A lo que pero o sea, como llegar sin volver. O sea, lo que me refiero es no ir al fascismo o otra vez a un imperio, ¿no? Que también es algo que se plantea creo que en los Juegos del Hambre, ese tipo de cosas también, ¿no? Y en esta situación como que también hay algo que es importante, que es que el capitalismo como que siempre se ha ido amoldando y pareciera que también existe la posibilidad de que deje de adaptarse, ¿no? Y se vuelva obsoleto, cada vez es más evidente. Y me parece que es chido, entonces ahí está como recomendación, nomás porque me tocó la fibra de lo que estoy leyendo, pero se llama Realismo Capitalista de Mark Fisher y lo recomiendo ampliamente. ¿Y llegará a hablar de Philip K. Dick? Sí, seguro. Es probable porque utiliza, no lo he terminado de leer, pero utiliza varias referencias como de la cultura popular para explicar cosas que tienen que ver con sociología y esquemas políticos. Miren qué literario está ¿no? Sí, está tremendo, ¿eh? Oye, pues fíjate qué curioso que lo decías, porque sí, justamente muchos de los universos, o sea, Philip K. Dick hizo además una cosa que es que entre sus novelas dialogan, o sea, un personaje que sale acá secundario, luego tiene su novela en que es el protagonista. Es como un universo, un poco como Tolkien hizo con El Señor de los Anillos, pero esto pues es en un futuro, ¿no? Tecnológico, digamos, tecnocrático.
Y mucho de él también era como de los regímenes totalitarios. Y él mismo decía que Estados Unidos era una especie de régimen totalitario a escondidas, a pesar de que con Stanislav Lem pues haya dicho que era comunista y no sé qué. Digamos, Philip K. Dick era súper también crítico del gobierno estadounidense y siempre sentía que lo estaban espiando. Tenía este delirio persecutorio, que a lo mejor era real, es lo que hemos dicho muchas veces. O sea, estos entes como hitos contraculturales. Finalmente Estados Unidos sí tiene la tradición de ponerles el ojo y espiarles, ¿no? Pero entonces él tenía la idea de que el FBI en cualquier momento iba a entrar así como un equipo SWAT por la ventana y, ¿no? Y lo iban a secuestrar y desaparecer, así como le pasó a mucha gente le ha pasado, digamos que presente hay. Pero bueno, entre óperas son manzanas, en esta obra, en The Android Stream of Electric Sheep, que dio origen a Blade Runner, hay muchas cosas en juego que luego se exploran en otras novelas también, que es como un poco la lucha entre el mega entretenimiento de masas. O sea, imagínate, como ya va ahorita Netflix, ¿no? Solo lo llevas al siguiente nivel. Y entonces es como una mega estrella, ya como galáctica, este personaje que se llama Buster Keaton y que tiene un programa de tele que es como 24 horas, ¿no? O sea, es como un delirio ahí ofrecido del entretenimiento. Y entonces tienes en un lado la balanza de ese mega entretenimiento y en el otro lado la religión. Y en este mundo, digamos, ya llegamos a una religión monoteísta, hegemónica en todo el mundo y que te conectas tú a través como de un videojuego. Imagínate, cualquier parecido con la realidad es completamente a propósito y se llama Mercer, ¿no? El mercerismo. Y entonces hay como esta lucha entre el entretenimiento de masas y la religión, que me parece pues bastante atinado con respecto a cómo es la humanidad, ¿no? Y además pues está lo de los robots, los animales, y le pega muchas profecías chiquitas, ¿no? Así como ahí en realidad él decía que era un mood board, o sea, había como una cosa a la que te conectabas y podías jugar como con cómo te querías sentir, con tus emociones. Y un poco es eso, pero no lo hicimos a través de un mood board, sino a través de la farmacoquímica, ¿no? O sea, ¿cuánta gente toma antidepresivos hoy en día? Claro. ¿Cuántos adultos toman antidepresivos? ¿Cuántos adultos toman pastillas para dormir, pastillas para despertar? O sea, tenemos ya como una serie de emociones a la carta a través de... Y a todas luces va en auge. Pero bueno, imagínate, entonces lo que pasa, el meollo del asunto aquí es que, claro, si vieron la película sabrán también que el personaje que está retirando estos androides empieza a sentir empatía por ellos. O sea, empieza ahí como que todo el punto en que nos hace humanos y en estas pruebas que tenemos con estos replicantes muy humanoides, muy sofisticados, lo que nos diferencia es la empatía. Porque estos como androides no sienten empatía ni por animales ni por otros humanos, digamos, y los humanos sí, teóricamente. Realmente, en realidad, es como una súper crítica también a la sociedad, ¿no? Que todos somos como poco honestos, ¿no? Como todo es este mundo de las apariencias y yo quiero aparentar al vecino, pero en realidad... y en fin, el caso es que el personaje empieza a sentir empatía por robots y no solo empieza a sentir empatía, sino que se enamora de un robot. Y entonces él empieza a dudar si él mismo es un replicante. A lo mejor soy un cazarrecompensas y soy un replicante que me hicieron para cazar otros replicantes y por eso siento empatía por ellos. O a lo mejor no, a lo mejor soy un humano, ¿no? Y siento empatía por ellos, entonces ya la empatía real, porque empieza a ver en los robots rasgos de más humanidad que en la propia sociedad, ¿no? Empieza a ver que estos robots, de alguna manera, hay una que canta ópera y que tiene como la aspiración de sobrevivir para seguir haciendo sus óperas, o sea, tiene arte, digamos, y como que entre ellos tienen hay mucha solidaridad entre robots. Entonces como que Deckard empieza a decir, bueno, no, o sea, empieza a valorarlos. Y bueno, y por eso digo que es como un mundo, es un capítulo en un mundo que va a cambiar radicalmente, porque si empiezas a tener, ya no puedes diferenciar entre replicantes y humanos, si empiezas a tener empatía por la máquina y la máquina por ti, pues eso ya es un nuevo orden, ¿no? Es un nuevo equilibrio. Entonces, lo que sucede es que él llega al borde como es curioso porque se los voy a spoilerear, ni modo, pero Solaris y The Android Stream of Electric Sheep acaban muy similar. O sea, los personajes, los protagonistas, que son diametralmente opuestos, porque uno es como el héroe soviético que está hecho para sufrir y que acepta su sufrimiento y que entonces solo está viendo como el gran esquema de las cosas, pero no su propia existencia, aunque ahí está la batalla. Y el otro, pues, es este Deckard, que es como un antihéroe, ¿no? Total, que solo vela por sí mismo, aunque eventualmente se lo lleva al tropiezo, pues. Y entonces acaban los dos yéndose fuera, así como huyendo,
y al estar solos, teniendo una experiencia como introspectiva de casi que como una especie de shock psicológico en que se tienen que replantear quiénes son. Y renacer de alguna manera, ¿no? Y aceptar su destino. Y entonces, en el caso de Solaris, pues Chris se va y eventualmente está ahí como que por primera vez caminando encima del planeta y diciendo, bueno, yo aquí me voy a quedar por el resto de mis días a lidiar con esto. Y Deckard, en cambio, se va así al extrarradio, como que en esta idea de soy un robot, no soy un robot, amo a los robots, ¿quién soy? Y se termina encontrando un sapo, fíjate, se encuentra un sapo y entonces por un momento piensa que es un sapo vivo, lo ve y dice, este es el último sapo de esta especie, saca su catálogo, porque te digo que en esta sociedad pues valoramos como nada a los animales porque ya nos quedamos sin ellos. Y entonces se encuentra que hay unos cuantos ejemplares vivos, entonces empieza a tener esta idea de puta, me encontré sapo. Y claro, en este mundo el sapo representa a Dios. Es el sapo es Mercer, es Dios. Y piensa tú que si ya hemos hablado aquí del sapo, ¿no? O sea, si han escuchado más del Cerebral, sabrán que hay un sapo del desierto de Sonora, que es la máxima droga, digamos, el máximo psicodélico que conocemos. Y pues siendo que Philip K. Dick era muy gustoso de las sustancias, de trastocarse la conciencia, yo creo que hay un guiño, ¿no? A la iglesia del sapo. Y total que entonces se encuentra el sapo y entonces eso lo hace como volver a pensar en que hay futuro. Y ya si al final así lo último que pasa en la novela es que la esposa se da cuenta que el sapo que regresa, este cuate regresa, digamos, y su esposa se da cuenta que es un sapo eléctrico. Y entonces ahí es como... No hay nada que puedas hacer, ¿no? Entonces, bueno, 2 hitos de la ciencia ficción. Poco a poco en otros programas, en varios meses más, traeremos otras obras de ciencia ficción. Me parece que así como tenemos nuestra línea de literatura, está muy bien tener también la línea de ciencia ficción. ¿Y sabes que incluso estaría buenardo que nos digan cuáles les gustaría que se reseñaran? Y si no las hemos leído, nos lo aventamos, exacto, ¿no? Para platicar de ello, que está bonito. Sí, claro que sí. Pues ahí está mi queridísimo Andrés Cota, mil gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes por escuchar este masaje cerebral y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor